Vamos a comentar hoy un poco sobre un tema que es novedoso en las reflexiones de la cultura y de la teología, y es la ciberteología. Este es un campo de reflexión relativamente nuevo, pero que se va abriendo camino rápidamente debido a que estamos ya en lo que se llama la cibercultura. Por cibercultura entenderíamos todo el conjunto de actitudes, valores, sentidos que se le dan a la vida a partir de las tecnologías de la información y de la comunicación. La cibercultura, por tanto, implica un cambio de visión del mundo, de lenguaje, de reflexión frente a la cultura industrial o a la cultura agraria. Esta cibercultura entonces hace que los cristianos se planteen cuáles son los retos, cuáles son las dificultades, cuáles son los problemas que presenta la cibercultura. Asimismo, cuáles son las posibilidades de utilizar la cibercultura para hacer ciberteología. Ahí es donde se sitúa la preocupación por lo que llamamos ciberteología. Ahora, ¿qué es la ciberteología? La ciberteología es una reflexión, como decíamos, muy novedosa sobre la cibercultura y la experiencia de fe en la cibercultura. Es una reflexión teológica que se distingue de lo que podríamos llamar el simple uso de Internet para colgar contenidos teológicos, libros, documentos, artículos, investigaciones. O sea que ciberteología no es simplemente el uso de la técnica de Internet para tener allí unos repositorios en la red que podemos utilizar en cualquier momento. Eso no es exactamente ciberteología. Tampoco es ciberteología el utilizar la red para ofrecer servicios pastorales, para ofrecer información religiosa, para dar u obtener certificados de nacimiento, de bautismo. Esta sería también una utilización de la red para agilizar los procesos, pero no es ciberteología. La ciberteología propiamente dicha es la reflexión de la experiencia de la fe en el ambiente digital. Miremos bien lo que significa esto, reflexión de la experiencia de fe en el ambiente digital. Estamos diciendo entonces que la experiencia de la fe podría ser posible en la red, y esto es lo que se están preguntando quienes están haciendo esta reflexión. La experiencia de fe es posible en la red, y la red entendida no simplemente como un conjunto de técnicas, de software, de hardware, sino como un ambiente existencial, un ambiente vital. Este ambiente vital es muy común para los nativos digitales. Ya los más jóvenes, los más niños, aprenden a convivir en la red, a comunicarse en la red, a expresar sus sentimientos en la red y a ser novedosos en la red. De pronto, para las personas de más edad es difícil comprender que se pueda dar una experiencia humana y una experiencia religiosa en la red. Este esfuerzo de reflexión de la experiencia de fe en el ambiente de la red ha comenzado en el ambiente católico, especialmente con un autor italiano, Antonio Spadaro, que ha escrito un libro bastante interesante, Vivir la fe en el ambiente de la red. Pero también en otros lugares hay otros autores que están comenzando a trabajar este tema.
Moisés Esbardellotto en el Brasil, un joven autor, ha comenzado también esa reflexión con un libro interesante, Y el verbo se hizo vid, donde muestra cómo hay un logos de la red. Otros autores, por ejemplo, Tim Hutchins en Inglaterra, ha sobre todo comenzado a trabajar la metodología de investigación en la red y metodología de la investigación aplicada al fenómeno religioso en la red, lo que él llama la netnografía, que sería una aplicación de la etnografía que todos seguramente conocemos en el campo de la antropología cultural, pero sería una etnografía aplicada a la red, por eso se llamaría netnografía. Esos son tres autores que han comenzado la reflexión, son muchos más, pero han comenzado la reflexión en este campo de la ciberteología. Tenemos unos problemas graves. La ciberteología todavía no podemos decir que sea una disciplina consagrada o una rama de la teología con sus fundamentos epistemológicos ya claros. Es apenas una reflexión que comienza y tiene que afrontar problemas graves desde el punto de vista antropológico y ético. ¿Cuáles serían esos problemas que tiene que afrontar? Que todavía nosotros no estamos seguros de si es lo mismo la presencialidad física que la presencialidad virtual. Ese es un problema que tenemos que resolver para poder hablar, por ejemplo, de si es posible celebrar misa virtual. Definir si la presencialidad física y la presencialidad virtual son equivalentes o tienen el mismo valor. Otro problema delicado que se tiene que afrontar por parte, por ejemplo, de la Iglesia Católica de una manera fundamental es el problema de la autoridad. La red es muy libre, la red permite autonomía, la red permite creatividad. ¿Cómo se va a ejercer y a ejecutar la autoridad de la Iglesia Católica sobre sus fieles en la red cuando ya no hay como esa manera tan directa de controlarlos? Otro problema que debe afrontar la ciberteología es el problema de la sacramentalidad. ¿Hasta qué punto se puede administrar un sacramento por Internet? ¿Cómo se podría hablar de un bautismo virtual, de una Eucaristía virtual, de una oración virtual? Si es eso lo mismo que la Eucaristía presencial o que el bautismo presencial o que la oración presencial. Es un problema bastante delicado que va unido al problema también de la comunidad. La comunidad de creyentes, sea de la religión que sea, no solo católica, la comunidad de creyentes necesita reunirse físicamente, o es posible que la comunidad de creyentes se reúna virtualmente. Hay ya personas que dicen la comunidad virtual es comunidad real y hay comunicación de sentimientos y hay comunicación de experiencias, pero esto es todo un tema que lógicamente debe explorar la ciberteología. Para finalizar, podemos tener en cuenta lo siguiente. De todos modos, estamos ante una cultura nueva, cibercultura, que definitivamente va a cambiar los esquemas de comportamiento de la sociedad. Y esa cultura nueva va a exigir una respuesta en general de todas las religiones y concretamente pues del cristianismo. Cómo llegar por medio de la red, no solo a las personas, sino también cómo llegar por medio de la red a formar comunidades, a mantener la unidad de esas comunidades, a transmitir un mensaje que sea positivo, que sea verídico y que no sea simplemente más de lo mismo, es decir, conceptos sobre conceptos, sino más bien reflexión sobre las experiencias que se van teniendo. Yo creo que con esto tenemos una visión general de lo que es la ciberteología
de los problemas que tiene que afrontar y de las grandes posibilidades que de todos modos se le presentan.